Quiero saludar a todos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Es motivo de mucha alegría para nosotros más una vez poder estar compartiendo la palabra de Dios y aprendiendo juntos la perfecta voluntad de Dios. El tema de hoy es la justificación por medio de la fe. Un tema que ha sido muy explorado en los últimos días. Y tengo la convicción de que este mensaje puede llenar de esperanza tu vida. Porque a mí me llenó de esperanza cuando lo acepté, cuando lo oí y lo acepté. Y semejantemente, con tu vida puede ser igual. Empezaremos en el libro de Marcos, libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 9. Vamos a mirar aquí un evento que marcó los tiempos, que fue un momento muy especial y por esto está registrado en las Escrituras Sagradas. Vamos a ver qué pasó. Dice así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella, hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Versículo 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, quien iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, ni aun ellos creyeron. Versículo 14. Finalmente se apareció a los 11, mismos estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Jesús, cuando resucitó, apareció a algunas personas, y estos que primeramente le vieron, pues llenos de alegría, obviamente, fueron a comunicar la nueva a los demás discípulos y todos cuantos amaban a Jesús. Pero por algún motivo no creyeron los discípulos. ¿Por qué no creyeron? Primeramente tenemos que entender en qué contexto estaban incluidos los discípulos de Cristo. Primero, que ellos pensaban y estaban llenos de la doctrina de la época de los fariseos, de que Cristo vendría a establecer su reino en la tierra, en aquel momento. Entonces, aunque Cristo les hubiera dicho que esto no era así, que su reino no era de este mundo, los discípulos estaban tan llenos de la enseñanza y de las costumbres del pueblo judío de aquella época, de los fariseos principalmente, que casi quedaban sordos y también ciegos a las cuestiones para las cuales Cristo quería direccionarlos. Entonces no podían ver. Por otro lado también estaban tan decepcionados porque pensaban que Cristo sí venía a establecer su reino en la tierra, y todo este sueño, esta esperanza, pues quedó como si colgado en la cruz. Falleció el maestro, murió el maestro. Entonces el miedo de creer algo tan bueno, tan maravilloso, que era la resurrección de su maestro, el creer esto les representaba un peligro en su mente, obviamente, incrédula,
porque tenían miedo de creer y después no es verdad, o llega al conocimiento de que esto no es verdad. Entonces, los discípulos optaron por cerrar el corazón y no creer. Obviamente Cristo los amó y por los pecados de ellos Él había muerto, y con gran amor fue a buscarlos y les perdonó el pecado y le hizo un mandato después diciendo para que vaya a todo el mundo y predique. ¿Qué esto tiene que ver con la justificación por la fe? Nosotros también, a semejanza de los discípulos de Cristo, aprendemos desde chiquitos la meritocracia. Por ejemplo, tenemos que hacer algo para ser merecedor de algo. Tenemos que, con la fuerza de nuestro brazo o de nuestra mente, emprender algo para obtener éxito. Somos condicionados a hacer el cambio, por así decir, la permuta. Yo hago algo y tú me das algo. Y esto para con Dios no funciona. Por ejemplo, nosotros sabemos que para alcanzar el cielo es necesario la obediencia a los mandamientos de Dios. Esto es cierto. La Biblia dice que el pecado es la transgresión de la ley, o sea que la infracción de la ley. En 1 Juan, capítulo 3, versículo 4. Entonces la infracción de la ley es el pecado y el salario del pecado pues es la muerte. Ok, entonces tenemos que obedecer. ¿Y cómo obedecer es donde queremos llegar? ¿Cómo vamos a hacer para obedecer? Estamos viendo que nosotros, por nosotros mismos, desde los tiempos antiguos, no somos capaces de obedecer a los mandamientos de Dios. Al mandamiento del amor, de la vida, de la santidad. No podemos obedecer. El pueblo judío fue fracasado en este intento. Obviamente muchos, por medio de la fe en Cristo Jesús, resultaron salvos. Digo esto a los judíos que vivieron antes de Cristo, porque la propia ceremonia pues direccionaba la mente del Hijo de Dios a creer en su Salvador que vendría. Entonces también era por la fe. Uno que manifestaba la fe en el Cordero de Dios, pues recibía el perdón de pecados. O sea que recibiría el perdón de pecados cuando Cristo vendría y muriera en la cruz. Por esto, a causa de esto, muchos resucitaron con Cristo cuando Él vino a vida otra vez. Muchos de estos fieles que manifestaron fe en el Cordero de Dios, pues cuando resucitó Cristo de los muertos, resucitaron también junto con Él. Entonces, la salvación siempre es por medio de la fe. Pero, ¿cómo podemos obedecer? Si ya hablamos que no es por nuestra fuerza y que el pueblo, la mayoría del pueblo judío fue fracasado en este intento de obedecer por su propia fuerza, porque nosotros ya nacemos pecadores y aunque nosotros obedezcamos toda la ley por nuestra fuerza, no es posible ser salvo. ¿Por qué? Porque necesitamos del perdón de pecados. Y el perdón de pecados la ley no es capaz de darnos. El único que es capaz de dar es Jesucristo, de darnos el perdón. Pues bien, y ahora con esto en mente, vamos a tratar de estudiar la justificación por la fe en algunos textos. En Romanos capítulo 5, versículo 1, dice lo siguiente: justificados, pues,
Por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es justificado? Justificado es perdón de pecados, o sea que recibir el perdón de pecados. Entonces, ahora sí, una vez que creemos en Cristo, recibimos el perdón de pecados. ¿Y cómo hacemos entonces para obedecer? ¿Cuál es el secreto? Vamos a estudiar un poco la vida de una persona que sí obedeció a Dios, aún estando en gran aflicción y aún no teniendo delante de sí la posibilidad humana de realizar. En Romanos capítulo 4, versículo 14, dice lo siguiente: porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino que también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padres de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llaman a las cosas que no son como si ya fuesen. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será su descendencia. Aquí hablamos de Abraham, un hombre que creyó a Dios, y el creer en Dios y el confiar en Dios y el tener fe en Dios, esto le fue para su justificación. Él recibió el perdón de pecados por haber creído en la magnificencia del poder de Dios. Pero ¿cómo él creyó? ¿Y a quién él creyó? Bueno, creyó a Dios, sí, pero ¿quién es Dios? Aquí tenemos un pedacito del texto que nos dice: a que el cual da vida a los muertos y llaman a las cosas que no son como si ya fuesen. Dios es aquel que por su palabra hizo todo el mundo y llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Dios prometió a Abraham ser padre de muchas naciones, de muchas gentes. Pero Abraham miraba a sí mismo y era muy viejo, ya no podía más tener hijos, tampoco Sara o Sarai, su esposa. Entonces no podía él creer que por su propia fuerza podía alcanzar la promesa. Pero él creyó que Dios, el que prometió, también era poderoso para cumplirlo. Y esto es importante. Y eso tenemos que traer para nuestras vidas. Dios nos ha prometido salvación en Cristo Jesús. Cristo también nos ha prometido: cree en mí y serás salvo tú y tu casa. ¿Será que el Dios que nos promete tal cosa es capaz de realizarlo en nuestra vida? Si nosotros paramos para pensar, es una cosa tan buena que quizás queda difícil creer, pero no puede ser tan fácil.
Si nosotros vamos a ver, la mayor promesa que hizo Dios al hombre son sus mandamientos. Muchos comprenden los mandamientos como prohibiciones y no lo son. Son promesas. Y tal cual Dios prometió a Abraham, y Abraham no miraba forma de por su propia fuerza cumplirla, porque no, incluso intentó, ¿verdad? Con su sierva, con la sierva de su esposa, pero salió un hijo fuera del matrimonio. Y esto no fue algo que agradó a Dios, ¿cierto? Y esto incluso trajo otros problemas en su casa, ¿verdad? Las mujeres después no se daban muy bien, etc. Entonces, cuando el hombre intenta hacer las cosas a su manera, lo único que consigue es quizás hacer que tarde un poco más la bendición y crea problemas. Entonces, la mejor manera es dejar que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Y Él mismo que ha prometido es el que va a cumplir. Y en Éxodo capítulo 20, vamos a leer del versículo 1, el cual dice: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. Primera cosa, Dios está hablando aquí, bueno, yo te hice libre, yo te liberé, te saqué de la esclavitud. Y después Él va a prometer algo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Él dice, no tendrás. Él está diciendo, usted no tendrá otro Dios delante de mí. Versículo 4. No te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, etcétera, etcétera. En el versículo 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y ahí viene la promesa. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Claro que el motivo del mandamiento, del cuarto mandamiento, que es una promesa incluso, fue la creación, fue que Dios instituyó en la creación. Por eso él dice, en 6 días hizo el Señor Jehová el cielo y la tierra, y al séptimo descansó y lo santificó. Pero el miedo de muchas personas cuando llegan a este mandamiento, pero necesito trabajar, etcétera, voy a perder mi trabajo, pero la promesa está hecha. 6 días trabajarás. Dios que lo prometió es el Todopoderoso que llama las cosas que no son como si ya fuesen. ¿Por qué? Porque Él habló así, y haya luz, y hubo luz, y la luz era buena. ¿Creemos nosotros que Dios no puede crear en nosotros algo bueno? ¿Creemos nosotros que Dios no puede darnos un trabajo mejor de lo que nosotros ya tenemos? ¿Creemos nosotros que Dios nos va a abandonar cuando nosotros de hecho queremos hacer su voluntad y guardar su mandato? Santificar el día que Él separó como memorial de la creación. Si nosotros conocemos a este Dios, el cual decimos creer, sabemos que es muy fácil obedecer. Tenemos que creer únicamente y aceptar. Y Él hará lo que tiene que hacer. Y ahí sigue los demás mandamientos, ¿verdad? Honra a tu padre y tu madre, no matarás, ¿verdad? No hurtarás, etcétera, no codiciarás. Usted puede leer en tu casa. Son las promesas de Dios hechas a todo ser humano. Dios está diciendo a ti hoy,
usted guardará mis mandamientos. Usted será obediente y podrá habitar juntamente con los ángeles, con los seres celestiales, en un mundo donde no hay más pecado, ni dolor, ni muerte, ni lloro, ni enfermedad. Usted puede habitar, pero tienes que dejar que Dios guíe tu vida y creer que Él va a transformar y dar el paso de la fe. A cada luz que te llega, a cada entendimiento, de manera más simple, cuando usted descubre que algo no está bien hacer, pues deje de hacer creyendo que Cristo te hará obediente. ¿Por qué digo esto? En el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 18, dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás, o sea que del poder de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cristo te ofrece el combo completo, el perdón de los pecados antes cometidos, y te promete que usted estará entre los santificados. Promete que serás santo, obediente, perfectamente obediente. ¿Usted tiene alguna duda de que Cristo no cumplirá su promesa? ¿O que Dios no cumplirá su promesa? Tenemos que entender de una vez por todas que lo que tenemos que hacer es creer y aceptar. Sí, yo sé, es algo muy bueno para ser tan fácil. Es muy bueno. Pero así es. Dios es así. No hace falta que nosotros con nuestra sangre vamos a buscar obediencia. No hace falta. Tenemos que creer y dejar que Él guíe nuestras vidas. Obviamente tenemos que dejar que Él guíe, ¿verdad? Si queremos obedecer y no queremos dar el paso hacia la obediencia, tampoco Dios puede obligarnos. Pero si es que queremos, dejemos que Él haga y creamos tal como el padre de la fe, Abraham. Y para finalizar, Romanos capítulo 8, versículo 1, dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado? Es aquello que abunda en el mundo hoy, ¿verdad? Aquella ley que está en nosotros incluso, que si dejamos de vigilar, pues nuestra carne quiere hacer lo malo. Esta ley que está dentro de la carne, pues es la ley del pecado. Pero en Cristo está la ley de la vida, la obediencia, la santidad. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, o sea, perdón de pecados, es imposible para la ley perdonar pecados o justificar a alguien. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando su Hijo en semejanza de carne y pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Cómo así? Condenó el pecado en la carne. Cristo vino con carne y hueso como nosotros, y también su cuerpo era de la raza caída y ya bien degradada por el pecado. Aunque su espíritu, su mente, era perfecto, sin pecado, y por eso Él nació sobre la ley, porque Él no pecó antes, o a semejanza de nosotros que ya nacemos pecadores, Él no. Pero Él tenía
los mismos sentimientos que nosotros tenemos hoy, que es el hambre, el frío, la tristeza, la angustia, todo lo que sentimos, Cristo sintió. Pero Él vino a probar a todo ser humano que está bajo el sol que es posible. Es posible vencer al pecado si tan solo dejamos Dios guiar nuestras vidas. ¿Y cómo hizo Cristo? Él decía, yo no vine a hablar lo que, yo no voy a hablar lo que es de mí, pero lo que mi Padre me ha dicho, esto los voy a decir. Entonces Cristo estaba para hacer la voluntad de su Padre. Cuando estaba por morir, o sea que llegando los últimos días, y él sabía que llegaba su hora, dijo, Padre, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino que la suya. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Padre, haz tu voluntad en mi vida y seremos semejantes a Cristo. Yo sé, parece demasiado para ser verdad, pero es verdad. Es así. Tenemos que aplicar en nuestra vida. Esto funciona. En el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Entonces, aceptemos a la promesa de Dios, dejemos que Dios guíe nuestra vida y para que se cumpla la justicia de la ley en nosotros. Yo creo que este mensaje viene para fortalecernos y mostrarnos que es posible ser perfecto ante Dios. Es posible. ¿Y cuál es la perfección que Dios espera? Que seamos obedientes a toda luz esclarecida en nuestras mentes. Que si nosotros sabemos, bueno, esto está mal, pues no lo haré más. Dios no toma en cuenta el tiempo de ignorancia. Pero la luz que tenemos, vamos a obedecer creyendo que Cristo nos hará obedientes. ¿Por qué digo esto? Porque en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 19, dice que todas las promesas de Dios son en Cristo el sí y el amén. Cristo es capaz de cumplir todas las promesas de Dios en nuestras vidas. Efesios, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, dice, Efesios 2, 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En el versículo 13. Nosotros en otro momento estábamos lejos de Cristo, no conociendo a Cristo. Hoy lo conocemos y tenemos que manifestar una fe verdadera, una fe genuina. ¿Por qué? Porque somos creados de nuevo en Cristo Jesús. Dios preparó creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ella. Entonces, no hay por qué no obedecer. Dejemos que Cristo guíe nuestras vidas. Dejemos que Dios pueda tomar las decisiones en nuestra vida, como hizo Jesús, que condenó el pecado en la carne. Hagamos como Él, porque Dios cumple sus promesas.
Dios es poderoso. Por esto Él dice a ti y a mí hoy, no matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imágenes, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, etc. La promesa de Dios hoy está apuntada para usted y para mí. Si lo queremos aceptar, pues podemos aceptar y creer, y esto nos hará más que bienaventurados. Este es el mensaje de hoy. Espero que Dios pueda haber hablado a tu corazón. Y te pido que no frenes, no pares al Espíritu que habla en tu mente. Deje que Él pueda hablar en tu corazón. Deje que Él te pueda guiar. Porque así Dios quiere preparar siervos y siervas tementes a Dios y perfectamente obedientes. Que Dios pueda bendecir tu vida y toda tu familia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.